Ya, este es el primer video con referente al inicio del Robot Studio y cómo poder seleccionar y cómo poder cargar un controlador. En este caso, eh, vamos a seleccionar, en vez de una solución vacía, vamos a hacer una solución que es un programa, ya, con estación, que obviamente va a estar el brazo robótico, y un controlador virtual. En este caso, vamos a darle el nombre a la solución, le voy a colocar mi primera solución. Mi primera solución. Ya, y vamos a seleccionar el modelo RobotWare. En este caso yo tengo la 6.05, ya que este software está lo tengo hace bastante tiempo. Entonces vamos a crear, acá seleccionamos el modelo del brazo. Hay que tener en cuenta que el modelo del brazo, de acuerdo al modelo, seleccionamos justamente nuestro brazo robótico. Ya, si estamos trabajando con el IRB 1200, que es la versión más grande el que tenemos nosotros en INECAP, y la versión 120, que es el más pequeño. Entonces vamos a trabajar con la más pequeña, que es la 120. Y le colocamos crear. Por lo cual, cuando está creando, va a empezar a crear este archivo, y él automáticamente va a empezar a cargar el brazo robótico, y en la parte inferior aparece el estado del controlador. Cuando ya esté en verde, significa que ya podemos trabajar sin ningún problema. Entonces esperamos que lance justamente que nos pregunte. En este caso nos va a preguntar el modelo del brazo robótico. Es importante que cuando uno está trabajando con el físico, ya aquí nos da justamente esta diferencia de modelos. En este caso vamos a ocupar la primera. Algunas veces cambian un poco cada modelo de acuerdo a lo mejor alguna característica especial dentro del brazo. Puede ser que la base, los cables por ejemplo estén por el costado, estén por abajo, que hay diferentes modelos que uno podría encontrar dentro del brazo. Entonces en este caso vamos a elegir la primera opción y le colocamos aceptar. Al colocar aceptar aparece automáticamente, debería aparecer el brazo en la estación, acá. ¿Sí? Entonces vamos a analizar justamente este brazo robótico. Y es importante que utilicen un mouse, ya, un mouse para poder navegar, en este caso, dentro del espacio RoboStudio, ya que es un entorno 3D. Entonces, con el scroll del mouse, uno puede agrandar o, ¿cierto? O agrandar, ¿cierto? O disminuir la vista, en este caso. Para poder seleccionar un punto, se presiona clic sobre cualquier punto que uno quiera o alguna articulación. Ya, puedo seleccionar justamente las articulaciones. Ya. Y luego, en este caso, para poder mover, en este caso, moverse a través de RoboStudio, uno presiona control y ya te deja mover, pero en la misma vista. Ya. Y si presiono control y shift, ya puedo rotar para que el brazo, por ejemplo, quede de frente. Ahí. Para que el brazo quede de frente. Alguna vista. A lo mejor puedo aumentar la vista. A lo mejor necesito ponerlo un poco más hacia abajo. Eso va dependiendo del programador. O sea, eso depende como tú lo veas. Es importante señalar que posee un eje de coordenadas. Un eje de coordenadas de la herramienta. Y también posee un eje de coordenadas, si uno se ve un poquito más abajo acá. En la base. Se alcanza a ver un poquito. ¿Ya? Que es el eje de coordenada de mundo. El eje de coordenada es tu origen en este caso. Cada eje está señalado por esta distribución. Azul Z, Y es verde y X es rojo. Por lo cual ahí tenemos nuestro X que es rojo, nuestro Y que es verde y nuestro Z que es azul. Justamente saliendo de la herramienta, justamente nuestro vector, ¿cierto?, de la herramienta. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Si vemos acá donde dice diseño y desplegamos donde dice eslabones, nos damos cuenta que empezamos a ver cada uno de las eslabones que tiene este brazo. ¿Ya? Entonces si uno lo toca, ahí tenemos la base. En la base tenemos el primer grado de libertad, que es ese, justamente el movimiento que está ahí. ¿Ya? Pero ese es el primer eslabón, ya que quiere decir que el eslabón base o el eslabón cero. ¿Ya? Tenemos el primer eslabón.
¿cierto? Que es la unión entre las dos articulaciones. La primera es la articulación de la base y luego la siguiente articulación. Tenemos la tercera articulación, que está justamente en ese punto. Nuestra cuarta articulación, que es la que mueve, ¿cierto? Nuestro brazo, ¿cierto? Hacia la quinta articulación. O sea, la cuarta articulación. La quinta y la sexta articulación, que es justamente dentro de ahí donde están los 4 tornillos, donde se coloca justamente la herramienta, también puede girar. Y eso lo hace justamente bastante ventajoso. ¿Ya? Entonces, para poder... Ahí está justamente agregado el brazo. Vamos a hacer una pequeña trayectoria, una trayectoria simple de un movimiento articular para poder más o menos dar el ejemplo. Vamos acá donde dice trayectorias y puntos y desplegamos el controlador. Y acá nos sale dos cositas: un espacio de trabajo y los datos de la herramienta. Es importante justamente memorizar los datos, en este caso las posiciones, o en este caso la posición inicial. Por lo cual al principio es aconsejable no utilizar, mover al tiro el brazo, sino que primero hay que memorizar la posición. Para eso voy a crear una herramienta, ya que la herramienta, la herramienta está justamente ubicada en ese punto, pero nunca es justo ese punto, sino que siempre la herramienta es un poco más larga del último eslabón. Entonces presionamos clic derecho, creamos un dato de herramienta y solamente vamos a hacer una herramienta que sea unos 5 centímetros, que esté justamente en el centro en este caso de nuestra herramienta, o sea, del último eslabón, ¿ya? Y así poder 5 centímetros aproximadamente en el eje Z. Ahí. Entonces, vamos a colocar Tool Data. En este caso, el nombre va a colocar mi herramienta. Mi herramienta. Y la posición, la puedo rotar, posición o rotación. ¿Ya? Y también puedo darle el peso, que es igual, es súper importante. Ya que si yo tengo el peso de la herramienta o la herramienta que estoy haciendo, puedo justamente esto también podría calcular justamente el tema de los movimientos. Entonces igual es importante que tenerlo a lo mejor el peso de la herramienta, en caso que fuera a lo mejor una soldadora, dependiendo para lo que esté ocupando. Entonces seleccionamos justamente las herramientas, la posición de la herramienta, y acá aparecen los colores que le había dicho que corresponde a cada uno de los ejes: X con rojo, Y con verde y Z con azul. Entonces colocamos justamente 50, ya que 50 son 50 milímetros, son 5 centímetros que se va a desplazar esto, y creo la herramienta. Al crear la herramienta, si yo me doy cuenta, crea otro vector, ¿ya? Que ese es el vector de herramienta. O sea, la herramienta va a estar justamente en ese punto. Vamos a crear otro espacio de trabajo, que va a ser mi espacio de trabajo. Espacio. ¿Ya? Y dejamos todo por defecto. No hay que justamente poner nada. Y ahí está. Creamos justamente un espacio que es mi espacio, y voy memorizando justamente esos dos puntos de fábrica que vienen ya definidos. Entonces vamos a programar la primera posición, que quiero que se quede memorizada, y luego voy a mover la articulación y la mover en esa posición a otra posición. ¿Ya? Entonces, para esto voy a crear arriba, donde dice programar posición. Yo presiono programar posición y él crea dentro de mi espacio de trabajo un target, que es un punto, ya, en el espacio, que es ese. Obviamente ese punto es importante que esté con referencia a mundo, ya que me da como referencia la coordenada de mundo, que es esta que se encuentra allá, en el centro de la base. ¿Puedo desplazar el mundo? Claro que sí, lo puedo desplazar, con el fin de poder a lo mejor tomar las coordenadas de este punto, ya que es un poco más fácil medirlo cuando uno hace las prácticas, ¿ya? O también podría tomarlo de algún punto arbitrario, ya que si yo tomo este punto, ¿cierto? Desde el inicio no tiene la misma coordenada que tomarlo de un mundo. Entonces es importante que la coordenada de la base sea tu coordenada 0 y que en base a ese eje tú veas este punto. Entonces, vamos a hacer un movimiento que se le conoce también como movimiento a mano alzada, ¿ya? Y esto es importante. Antes de hacer, obviamente voy a explicar un poco el tema de la trayectoria. Y utilizamos lo siguiente. Acá
nosotros podemos, aquí donde dice movimiento de eje, que significa mover el eje de articulación. ¿Ya? Si nosotros presionamos acá, ¿sí? Podemos seleccionar, ejemplo, esta articulación que está acá, y podemos moverla presionando clic, y ahí está la cantidad de grados que voy moviendo esa articulación. Ya, por ejemplo, creo que se mueva casi a 60 grados. Ya, puedo ahí hacer un poco de zoom. Ahí. Ya. Entonces, voy a crear otro. Fíjate que la creación del punto. La creación del punto queda ahí. Ese vector queda ahí porque es el vector de coordenada. Vamos a crear otra posición. Programamos posición. Y crea un target 20. Que está ahí. Entonces, si yo muevo esta articulación para cualquiera de los lados, obviamente estoy haciendo un movimiento a mano alzada, quedan las dos posiciones grabadas. Entonces es importante que las posiciones, en este caso los puntos, se mantengan justamente dentro de, obviamente, estas posiciones. O sea, dentro del espacio de trabajo. ¿Ya? Así que vamos a unir estas dos posiciones para armar trayectoria. ¿Ya? Entonces armo trayectoria. Acá voy a hacer, presiono control, es importante el control, y empiezo a seleccionar cuáles son, dónde quiero moverme. En este caso yo quiero moverme de esta coordenada a la coordenada de acá. Entonces si yo presiono primero esta, va a ubicarse en esta posición y luego la otra. Pero si yo quiero la que en esta posición y luego a esta. Entonces presiono Target 20 primero y Target 10 después. ¿Ya? Ahí yo voy situando en qué orden voy a hacer el movimiento. Presiono clic antes, clic derecho, añadir nueva trayectoria. Pero antes de hacer eso, necesitamos justamente ir a la parte inferior, que se encuentra en su paleta, que está acá, y encontramos movimientos. Hablamos justamente movimientos lineal y movimientos articulares, que son estos que están juntamente acá. Los movimientos lineales son para movimientos cortos y de alta precisión. En este caso se ocupan bastante cuando yo quiero a lo mejor hacer una placa electrónica y quiero que el robot solte los puntos perfectos de la placa. Ahí a lo mejor podría utilizar movimiento lineal. ¿Ya? Pero en este caso, para poder trasladar objetos se ocupa movimiento articular, así que lo tenemos que definir como movimiento articular. En el segundo punto está el setting de velocidad. En este caso, este brazo podría llegar a una velocidad de 4000 milímetros por segundo, que está 30 milímetros por segundo, por lo cual es una velocidad igual bastante grande. Así que lo dejamos por defecto en 1000, en este caso 1000 milímetros por segundo, 1 metro por segundo, y luego yo, en el caso del equipo, yo puedo igual limitarle la velocidad de acuerdo a lo que estoy ocupando. En este caso, esto es la fineza del movimiento o la zona. En este caso va a tener una zona de aproximadamente cerca de 100, por ejemplo, Z100, que la verdad son 100 milímetros, que va a tener ahí un juego de aproximadamente cerca de 10 centímetros de juego, pero uno lo puede igual achicar, o sea, aproximadamente cerca de 10 milímetros de movimiento, la verdad bastante aceptable. Acá en la herramienta puedo ocupar la tools que ya está definida o mi herramienta. En este caso vamos a ocupar mi herramienta y estamos trabajando con el espacio de trabajo MySpace, mi espacio. Entonces ya tenemos seleccionadas las dos, presionamos clic derecho y colocamos añadir trayectoria. Fíjate, le agrega un pad 10 y en el pad 10 le agrega dos movimientos, que es Move J, que es importante, que es el movimiento articular, y que se mueva justamente de la posición del target 10 al target 20. Y ahí fíjate que la trayectoria se define como la unión de dos puntos en el espacio, donde el brazo se va a poder realizar un movimiento. En este caso tenemos dos, una que está acá y la otra que está acá. Entonces vamos a presionar clic derecho y voy a colocar moverme a lo largo de la trayectoria. Si me muevo a lo largo de la trayectoria, el brazo se va a mover y vamos a poder probar la trayectoria, que es sumamente importante. Sincronizar, ¿cierto? No, sino que vamos a movernos a lo largo de esta trayectoria. Y ahí tenemos justamente iniciado nuestro robot estudio ya con nuestro brazo robótico.